Buenas tardes a todos. Hoy les presentamos la sesión número 2, que es el origen de educación especial en México. En el apartado anterior, la sesión anterior, habíamos mencionado que la educación especial es un área multidisciplinaria, es un servicio educativo que se da en nuestro país por parte del Estado y que es una especialidad de la psicología educativa. También mencionamos cómo a lo largo de la historia se ha tenido diferentes perspectivas, no solamente de lo que es la educación, sino también cómo es el trato hacia la discapacidad. Si bien la discapacidad se ha reformulado, para la sociedad en términos generales sigue siendo aquella persona que le falta algo, que es carente de algo y que por lo tanto muchas veces no puede realizar actividades o tareas. Sin embargo, cuando analizamos la historia de México, observamos que hay diferentes cambios en este aspecto. En esta línea de tiempo que se mostró la clase anterior, se mencionaba que en el último trazo del siglo XX, la educación especial en México pasó de un sistema segregador a un sistema integrador y posteriormente inclusivo. ¿Con qué finalidad? De poder dar la atención adecuada a las personas que por sus características de aprendizaje, desarrollo, físicas, psicológicas, requerían de algún apoyo especial para poder aceptarse en el sistema educativo actual. Pero bien, esto no es nada nuevo. En el caso de México, observamos que desde las culturas antiguas, el trato hacia la discapacidad no necesariamente es igual que en Europa. Por ejemplo, observamos que en España, el trato hacia las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, era de evasión, de reclusión, de pena, y se partía del principio de que era a partir del pecado de los padres o de la persona misma. Sin embargo, para los mayas y los aztecas, se tiene evidencia que el trato hacia la discapacidad era diferenciado. Por ejemplo, en el caso de los mayas, las personas que nacían con algún defecto físico o particularmente enanismo, eran consideradas como mensajeras de los dioses. Esto posiblemente debido a que dentro de la familia real existía la costumbre de solo tener relaciones sexuales entre ellos mismos y por lo tanto permanecer o mantener lo que era la pureza de la sangre. Esto generó, obviamente, algunas deformaciones genéticas que fueron evidentes, por ejemplo, en el tamaño de la cabeza, estatura pequeña, falta de alguno de los miembros. Sin embargo, lejos de ser tratados como personas que requerían de apoyo, fueron tratados como manejo o mensajeros de los dioses. Esto no es nada nuevo. Ya desde la antigua Grecia se ha manejado que algún tipo de discapacidad o condición médica especial, como puede ser la epilepsia, las personas eran mensajeros de los dioses. Sin embargo, en el caso de los aztecas y también de los mayas, esas deformidades físicas fueron vistas como una señal en donde las personas requerían no apoyo, sino una consideración especial por su origen divino. A la llegada de los españoles y el establecimiento de la colonia, esta ideología fue cambiando y se fue adecuando más a la visión europea acerca de la discapacidad como resultado del pecado, como resultado de la desobediencia y por lo mismo la situación de que debían de ser asistidos por sus situaciones en las cuales se manejaban. Sin embargo, algo que llamó la atención es que en el tiempo que se estableció esto, en Europa estaba ocurriendo lo que es el tiempo del Renacimiento. Y esto permitió que entonces algunos aspectos, como por ejemplo, una escuela para sordos, un sistema de lenguaje para ciegos, que los frailes en España habían desarrollado, también lo trajeran a México. Y esto entonces permitió ya un trato diferenciado y no tan discriminador como ocurrió en Europa en el tiempo del feudalismo.
A la llegada del México independiente, estos avances solamente que eran presentados en colegios de sacerdotes se mantuvieron, pero solo eran reservados para aquellas poblaciones que podían pagarlo. Con la llegada de la Reforma, se impulsa la educación y se le quita a los sacerdotes y a los conventos y a los monasterios los servicios educativos, así junto con esto de sus tierras. Esto en su inicio generó una problemática porque en algunas escuelas o centros de educación especial, entiendas en ese momento, atención o educación a la persona con ceguera o educación a la persona con sordera, se les daba atención por parte de los sacerdotes, se cambió a que fuera la educación dada por el Estado. Y se va a fundar en el tiempo de la Reforma lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Ciegos. Esto en el centro de la Ciudad de México, como una forma de dar atención a un grupo vulnerable, tomándolo en cuenta como sus necesidades. Esta escuela permaneció activa, aunque solamente en la Ciudad de México, hasta el tiempo del Porfiriato, tiempo en el cual desaparece bajo unas visiones diferentes sobre lo que es la educación y la atención a las personas con discapacidad. Sin embargo, las enseñanzas que establecieron mantuvieron que, aunque sea como institución privada, se fuera manejando y se fuera otorgando también. Al tiempo de la Revolución Mexicana, ocurre que todas las instituciones como tal desaparecen, no por una cuestión gubernamental, sino por el contrario, ante la falta de un sustento y un manejo adecuado de estos sistemas. Sin embargo, en prácticas privadas y en el norte del país, comienzan a darse apoyo a las personas con discapacidad visual y auditiva. Así también se les toma como apoyo a las personas que ya tienen discapacidad intelectual, anteriormente llamado retraso mental, se les considera como educables. Bajo las aportaciones dadas por Seguin, esto es un médico francés, que demuestra que las personas con discapacidad intelectual podían aprender. En ese momento el término que se manejaba era el de idiocia, y entonces las personas con idiotez podrían aprender. Muy bien, continuamos. Aquí ya encontramos y podemos ver lo que son un sistema organizado de fechas que ustedes pueden ver para poder tomar en consideración. Un aspecto importante es que cercano ya en el siglo XX, las fechas cercanas a los años 70, porque esto permitió que se pudiera establecer los parámetros de lo que hoy conocemos como educación especial. Inicialmente, en el sur del país, occidente del país, que es Guadalajara, y al norte del país, que estamos hablando de Nuevo León, se establecen clínicas de educación especial, tomándose como enfoque médico, donde estas escuelas, tratando con los avances que se tenían en el momento, a personas con discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, para que sus aprendizajes fueran posibles. Es hasta la década de los 70 cuando en México se van a establecer las policlínicas, que son centros de educación especial con término médico para poder ayudar a las personas. La imagen que ustedes ven aquí es de realmente importancia, porque habla de la clínica número 2, que es la Escuela Normal de Alta Especialidad, o que hoy conocido como Escuela Normal de Educación Especial. Esta escuela existe todavía hasta el día de hoy en Polanco y es donde se forman los profesores de educación especial por parte de la SEP en la Ciudad de México y área conurbada. Su importancia y trascendencia histórica establece porque aquí observamos que en la escuela se enseñó primeramente un modelo médico,
segregador, hablando de que existía una educación especial y una educación normal. Posteriormente viene una reforma en donde se habla de la educación integradora, donde muchas especialidades que en esta escuela de educación especial se daban, dejaron de existir y fueron dadas ahora por lo que es el Instituto Nacional de la Discapacidad. Otro aspecto importante es que se formaban profesores de educación especial en varias áreas y discapacidades, y hoy dejaron de existir y existe un profesor con visión inclusiva que tiene que manejar todas estas áreas. En otro video veremos las complicaciones que esto conlleva. Hasta aquí tenemos lo que es la breve exposición de la educación especial en México. Gracias.